Bueno, vamos a continuar con el tema que era hablar acerca de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Vimos en la clase anterior el concepto de clase, ¿verdad? Que ya vimos que independientemente del lenguaje, una clase va a ser un bloque de código donde vamos a describir las características comunes de los objetos que más adelante van a pertenecer a ella. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener este bloque con atributos y métodos. Por lo menos los diferentes lenguajes han agregado otros miembros que se pueden agregar a las clases. En este caso, de manera general, mínimo deben de tener las clases una lista de atributos y una lista de métodos. Sí, Luis Fernando. Esto no quiere que lo grabemos, ¿no? Porque solamente es un repaso. Ah, bueno, lo estoy grabando. Lo estoy Ah, grabando yo ahí de todos modos. ¿Ok? Entonces ahorita lo voy a grabar porque es un repaso, pero vamos a continuar con el tema. Así que sugiero que lo graben. ¿Ok? Entonces mínimo van a tener eso. Quedamos, por ejemplo, que aquí tenemos un grupo de objetos. Yo a partir de estos puedo eh, definir una clase con los atributos y métodos que yo considero que todos estos objetos deberían de tener ya en mi programa. Muy bien. Vimos que también la clase nos permite descomponer un sistema en diferentes clases, pensando en que con estas clases voy a definir diferentes tipos de objetos. ¿Ok? Entonces voy a tener, por ejemplo, la clase asiento y para este objeto en particular, el asiento que voy a crear, pues va a tener color rojo, por ejemplo. ¿Ok? Y así sucesivamente con todas las otras clases. El número de clases en las que, o después más adelante, objetos en los que yo voy a descomponer un sistema, pues va a depender de del sistema mismo, del programa que voy a hacer. Ok, vamos a tratar de no sobredescomponer, o sea, y esta es una de las cosas que hay que ir aprendiendo, cómo descompongo un sistema en su nivel de abstracción, se le llama, que es el correcto. Ok, eso va a ser algo que vamos a ver en el momento de diseñar ya nuestro sistema. Okay, tenemos herencia entre clases, lo cual hablamos de una jerarquía parte de. Y también tenemos diferentes tipos de clases. A esta le vamos a llamar jerarquía tipo D. Eso también ya en los lenguajes de programación le llamamos herencia o también podemos verlo como generalización y especialización. Bueno, también, y aquí era a donde quería llegar, o sea, donde quiero recalcar esto, ya cuando hablamos de objetos, para empezar los objetos tienen que definirse en una clase, ¿verdad? Donde vamos a decir, vamos a especificar qué atributos van a tener y qué métodos van a poder realizar. En general, a los métodos, ya el conjunto de métodos le vamos a llamar el comportamiento y los objetos, a diferencia de las clases, ya tienen valores, los atributos. ¿Okay? A estos le llamamos estado. Entonces decimos los objetos tienen estado. ¿Cómo cambiamos nosotros el estado de un objeto? Por medio de sus métodos. ¿Okay? Cambia la velocidad, súbela. Bueno, pues va este método internamente pasar de velocidad actual 2, le va a sumar a 3. ¿Ok? Eso le llamamos cambio de estado. Le enviamos mensajes o ejecutamos los métodos de los objetos. ¿Ok? Quedamos que no debemos de modificar directamente el estado de un objeto. O sea, no vamos a ir y cambiar de manera pues arbitraria, así sin hacerlo mediante los métodos. ¿Okay? Y esto, aunque lo podemos hacer, no es recomendable. ¿Okay? No es recomendable porque si permitimos a los usuarios de estos objetos que vayan y modifiquen los valores, en el caso en el que nosotros encontremos alguna digamos algún error que está sucediendo o algo que están haciendo mal, lo podemos corregir en los métodos. ¿Ok? Siempre y cuando ellos siempre
llamen al método, aquí nosotros podemos hacer cambios sin que afecte a los usuarios. Vamos a ver un ejemplo de eso más adelantito. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Permítanme. Ok, ¿preguntas hasta este momento? No, todo bien, profe. No, profe, todo bien. Bueno, Todo ahora bien, profe. vamos a entrar a otro tema, ¿verdad? Que es abstracción. En este caso la abstracción es un concepto que nosotros podemos decir que es parte del modelo orientado a objetos, ¿ok? Y básicamente, si se fijan, es un mecanismo que nosotros hemos estado utilizando hasta ahorita. Una abstracción consiste en centrarse en los aspectos esenciales de una entidad e ignorar sus propiedades accidentales. O sea, si yo hablo de una bicicleta, pensemos que en este caso, fíjense, esta es una bicicleta que es una foto, ¿verdad? Y por lo tanto, pues como es una foto, digamos que es una abstracción muy detallada de una bicicleta. Sin embargo, esta es una especie de caricatura, ¿verdad? Donde nosotros tal vez ignoramos algunos aspectos. Por ejemplo, aquí en esta caricatura no se muestran estos cables, ¿verdad? Que van al freno. Tal vez, si se fijan, no tiene el pivote que podemos ver aquí. Entonces, esta de aquí es una abstracción. Quiere decir que es algo que se está quedando con los detalles más importantes y algunos otros que no son tan importantes los elimina. ¿Ok? Incluso nosotros podríamos hacer una abstracción simplemente poniendo las llantas, tal vez, un cuadro y un cuerno. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, si yo les digo dibujen una bicicleta, pues vamos a tratar de poner los aspectos más importantes de la bicicleta y vamos a ignorar muchos detalles. ¿Sí está clara esta idea? Abstraer significa concentrarme en los aspectos importantes en este caso, de una entidad y ignorar aquellas que no son importantes para yo después crear, así le vamos a llamar, un modelo de este sistema. Entonces, ¿qué distingue a la entidad? En este caso, aquí del ejemplo, bueno, que tiene llantas, que tiene color, que tiene un asiento, que tiene tal vez unos pedales. Yo voy a describir, y si se fijan, lo mismo hacemos cuando yo hago una clase. Voy a pensar en qué distingue a la entidad y voy a hablar de los atributos que distinguen a esa entidad. Pero en ese proceso voy a quitar aquellos que no voy a ocupar en mi sistema. ¿Okay? Digamos, primero me fijo qué es lo importante, qué es lo que la distingue y después qué atributos son los importantes. Aquí, como va a ser un modelo orientado a objetos, yo voy a pensar en qué atributos son los importantes y después qué es lo que hace. ¿Okay? Que en este caso estos serían los métodos. Entonces, la abstracción, ya cuando hablamos de ella en el diseño de software, es lo siguiente. Al analizar un problema debemos identificar primeramente los conceptos del dominio de la aplicación. Vamos a suponer que yo estoy haciendo un sistema de recursos humanos. Bueno, tengo que familiarizarme con los conceptos de ese sistema. Y entonces en recursos humanos va a haber, por ejemplo, el concepto de dar de baja a un alumno. ¿Okay? Probablemente yo como desarrollador no esté muy familiarizado en todas las reglas que hay para dar de baja a un alumno. ¿Okay? Ya lo identifico, lo entiendo y ya tengo este concepto de dar de baja. O por ejemplo, podría tener un cambio de calificación. Probablemente cambiar la calificación es un proceso. Entonces me tengo que familiarizar con los conceptos del dominio de la aplicación. Aquí la palabra dominio significa del área de conocimiento de esa aplicación. Cuidado, porque en muchas ocasiones nosotros como desarrolladores no somos los expertos en el área donde vamos a desarrollar un sistema. Por lo tanto, es importante
que nosotros nos entrevistemos o nos den un diseño que esté analizado o revisado por expertos en ese dominio. ¿Ok? Y aquí lo primero que se hace es ver cuáles son los conceptos, o sea, analizamos el problema y en una primera instancia sin centrarnos en cuáles van a ser las decisiones de diseño. Por ejemplo, podremos nosotros analizar un sistema y todavía no pensar necesariamente en cuál va a ser el lenguaje de programación que vamos a utilizar o qué tipo de estructuras vamos a usar. Si me explico, es nada más un análisis general, ¿verdad? Sin entrar a la etapa de diseño o sin pensar ya en términos de diseño. La abstracción es una descripción simplificada de un sistema que hace énfasis en ciertos rasgos y suprime otros. Esto es bien importante porque nosotros, si se fijan, los humanos, cuando vamos a analizar un problema, no podemos analizar todos los detalles al mismo tiempo, sino que nada más nos tenemos que centrar en unos 6, 7 conceptos así al mismo tiempo, y después, si queremos, podemos entrar y ya ver algo con mayor detalle y volvemos a analizar ciertos conceptos que vamos a ver, y después de ahí nos podemos ir con mayor detalle y mayor detalle. Eso ya se los había comentado, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo se podría construir una computadora actualmente. Pues se tendría que ver primero cuáles son los componentes más importantes, y después pues hay empresas que están especializadas nada más en ciertos componentes de esta computadora. Entonces cada uno de ellos va a tener cierto nivel de complejidad, y para nosotros entender cómo funciona una computadora o cómo podríamos nosotros describir la computadora, pues podría ser en componentes primero muy grandes y ya después podríamos irlos descomponiendo. Y para esto ocupamos esta idea de abstracción. ¿Okay? Como definición de abstracción me gusta mucho la abstracción es una descripción simplificada de un sistema que hace énfasis en ciertos rasgos y suprime otros. Aquí tal vez en vez de sistema podríamos poner una entidad también. ¿Okay? Nuestra clase es una descripción simplificada de ciertos objetos, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis en ciertos rasgos, o sea, en ciertos atributos y en cierto comportamiento, y otros los vamos a ignorar por el momento. O también, cuidado, podría ser yo otra abstracción y que toda esa otra nivel de detalle esté dentro de un componente, pero yo no lo pueda ver en un nivel de abstracción. ¿Okay? Por ejemplo, en el paradigma orientado a objetos, la abstracción se haría de esta manera. Yo tengo un objeto real, ¿ok? Y ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, en este caso, esta es una abstracción en el paradigma estructurado. Primero veo cuáles son las estructuras y cuáles son los métodos. Pero en el paradigma orientado a objetos, si yo tengo una bicicleta, voy a pensar primero en sus atributos, los más importantes, su comportamiento, también importante. Voy a ignorar algunos otros y con esto voy a poder crear diferentes objetos, y esta sería la manera de utilizar la abstracción. Entonces, si se fijan, la clase es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para poder realizar abstracciones. ¿Okay? En otro van a ver el concepto, y de hecho aquí en el paradigma procedural a los tipos de datos que definíamos se le llamaban también tipos de datos abstractos. Ahí tenía otra connotación en el sentido de que eran tipos de datos, por ejemplo, una lista donde no importa yo los elementos que voy a manipular dentro de ella, siempre la lista va a tener el mismo comportamiento. ¿Okay? Ahora, otro concepto muy importante es el encapsulamiento. Cuando nosotros definimos una clase, yo puedo ocultar ciertos aspectos de la clase para que un usuario no pueda modificar esos datos. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento que un objeto, la manera en la que yo voy a poder hacer manipulaciones a él va a ser por medio de métodos? ¿Okay?
Esto además me permite a mí, el ocultar información, es no estar viendo la complejidad de toda la implementación de ese objeto y nada más quedarme con la interfaz. Si se fijan aquí en la imagen, digamos que no tenemos ese encapsulamiento, sino que yo puedo como usuario, imaginen, modificar todo, pero directamente, como si tuviera acceso a todo el dispositivo que yo quiero operar. ¿Ok? Esto está suave porque me permite hacer muchas cosas, pero si se fijan, para empezar, puedo no saber cómo utilizar este dispositivo de esta manera, y lo mejor es que se cierre esta tapa y que yo opere el sistema nada más utilizando botones. ¿Sí me explico? O sea, por medio de una interfaz. Pero toda esa complejidad se oculta. ¿Okay? A eso se le llama encapsulamiento en programación orientada a objetos o incluso en otros paradigmas. ¿Okay? El encapsulamiento consiste en separar aspectos externos del objeto a los cuales pueden acceder otros objetos, ¿verdad? Y también ocultar los detalles internos de implementación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, este método, por ejemplo, de tal vez frenar o ir a la izquierda, a la derecha o cambio, pueden tener cierta complejidad, y el usuario de este objeto solamente va a ver el puro nombre y va a ver los parámetros sin él entrar en detalle de cómo se implementa, y sobre todo también los mecanismos y todas las modificaciones que hace pues van a quedar ocultos, no los va a poder ver un usuario. Ok, para esto vamos a hacer ahorita un ejemplo. Aquí vamos a hacer nuestro primer programa orientado a objetos. Bueno, ya vimos nosotros uno. Ok, aquí lo único que quería ver es que esto ya lo vimos, lo de un programa. Va a ser algo que les decía que no habíamos visto, era la parte del operador new. Ok, recordemos, nosotros para poder tener esta línea usuario Tom igual a new usuario, ¿qué tenemos que tener antes? Pues yo sé que antes tuve que haber declarado la clase usuario, ¿verdad? Entonces tengo que regresarme aquí y ver, ok, aquí está la clase usuario. Esto fue lo primero que se programó. De tal manera que yo dije, ok, para mí un usuario va a tener nombre y correo, y también va a tener su método imprime. ¿Okay? Esto es en este caso una abstracción pues extrema, ¿verdad? De lo que sería un usuario. Nada más tiene esos dos atributos, nombre y correo, y también tiene un método para imprimir. Este sería su comportamiento. Entonces ya está. Y ahora para usarlo, ¿verdad? Yo tengo que crear un objeto. Y esta es la línea que crea un objeto. Yo primero defino lo que vamos a llamar de ahora en adelante una referencia. ¿Okay? Una referencia que le voy a llamar Tom. Y después hago esta instrucción igual a new usuario. Pero ¿qué sucede en este momento? Lo que sucede es que cuando yo tengo aquí mi clase y digo, ok, en este caso voy a hacer dos usuarios. Imagínense que en lugar de poner aquí usuario Tom, lo que voy a hacer es usuario user 1 y usuario user 2. A eso le vamos a llamar referencias tipo usuario. ¿Okay? Esta es una referencia Tom. ¿De qué tipo? De tipo usuario. ¿Está clara esta idea? Ya una vez que tenemos las referencias, si se fijan ahorita, las referencias no tienen nada conectados a ellas. Están aquí solitas. Imagínense que nada más son como si fueran unas etiquetas. Yo tengo aquí dos post-its, por ejemplo, de dos usuarios, pero no existen todavía los objetos. ¿Okay? Son solamente referencias. Pero cuando yo hago esta palabra new usuario, lo que sucede es lo siguiente. Imaginemos que el sistema va y revisa que haya suficiente espacio en la memoria de nuestra computadora,
y después ahí crea un objeto de tipo usuario, ¿verdad? En cierta dirección. En este caso, por default, nombre va a estar como una cadena en blanco y correo también. Y después lo que asigna a la referencia, podemos imaginarnos que es la dirección. ¿Okay? Entonces realmente esta es una referencia mediante esta dirección y después ya con esta dirección, ¿se acuerdan del puntito? Yo ya le puedo decir, ok, usuario 1 punto, imagínense que esto hace esta conexión, nombre, pues vacío, o punto correo, vacío también. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo hago usuario 2 igual a new usuario? ¿Verdad? Pues ahora lo que sucedería es que se crea otro objeto, ¿verdad? Otra vez con la copia de datos en otro lugar en la memoria y ya usuario 1 tiene esta referencia y usuario 2 tiene la referencia a este otro objeto. A ver, ¿sí queda claro este concepto? Sí. ¿Sí? Ok, y vean cómo normalmente, ya si le hacemos modificaciones, cada objeto va a tener su propio nombre, su propio correo, independientes. Recuerden, este es el estado de este objeto y este es el estado de este objeto. Esta es la identidad. Este objeto pues es diferente a este otro, ¿verdad? Porque los dos tienen diferente localidad ya dentro de la memoria. Ok, entonces vamos a hacer este código así rápidamente para que vean los conceptos. Ok, aquí todavía no estamos viendo, en este primer programita, no estamos viendo nada de encapsulamiento. Ok, ahorita nosotros técnicamente podríamos ir y modificar el nombre del usuario 1 o de usuario 2. Ok, bueno, entonces voy a hacer un tab. Voy a abrir aquí una consola. Voy a abrir una consola de PowerShell en este caso. Y voy a crear este nuevo proyecto. ¿Okay? Entonces, a ver. Voy a estar aquí. Por favor, váyanlo haciendo conmigo así rapidito. Entonces, pónganse aquí en su usuario, en PowerShell. Recuerden, también lo pueden tomar de acá, PowerShell, directamente de aquí. ¿Okay? En caso de que no tengan la terminal, y se va a hacer de esta manera. Okay. Bueno, ya que estén ahí, vamos a crear un proyecto. ¿Okay? Yo lo voy a crear aquí en la raíz. Y si ustedes lo tienen en otro folder, pues muévanse a ese folder. Por ejemplo, si yo lo quisiera tener en el proyecto, en el folder de PO, pues me cambio al folder de PO y aquí lo voy a crear el proyecto. ¿Okay? Posiciónense donde ustedes quieran crear ese proyecto y a este proyecto lo vamos a llamar usuario. ¿Okay? Entonces voy a crear este proyecto, console new, perdón, aquí ya me adelanté, es .NET new console y lo voy a guardar esto en el folder de que se llame -o y le voy a llamar usuario. Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Entonces le doy aquí enter. Ya se crea el proyecto y nada más me cambio a él. cd usuario. Le pongo así, ya estoy en él. Puedo dar un dir o ya aquí puedo utilizar también esta versión más corta que es ls y ya veo que está ahí mi proyecto. ¿Okay? Ahora ya lo voy a editar. Para esto voy a usar el Visual Studio Code. Que simplemente le pongo code punto y ya con eso se va a abrir el editor en este folder. Ok, le pongo que yes, I trust. Ok, y aquí estoy ya en mi proyecto. Puedo irme aquí y aquí está mi namespace. Ok, voy a ver la terminal.
Ok, simplemente le pongo View Terminal. Y ya se abre aquí mi terminal. Y aquí voy a estar ejecutando ahorita el programa. Bueno, entonces vamos a hacer el programa que vimos ahorita de ejercicio. Entonces, lo primero, ok, voy a pensar en la abstracción. Recuerden, aquí yo lo que estoy haciendo es entro al namespace, a este bloque, y fuera de este otro bloque que es esta clase, voy a crear una nueva clase. Okay, entonces la palabra aquí sería class, y la clase que voy a hacer va a llamarse usuario. Fíjense algo importante, este está con mayúscula la primera, por convención. Okay, y no voy a decir usuarios, más bien va a ser la clase usuario. Y lo que hago aquí es abro y cierro un bloque. Esto me lo da ya Visual Studio Code. Lo puedo dejar así. Y aquí voy a poner, lo voy a comentar, una lista de atributos y una lista de métodos. Entonces se supone que aquí pues me pongo a pensar. Ok, cuáles son los métodos que tengo y todo. Y ya digo, ok, los métodos que voy a tener es, ahorita como lo que quiero hacer es el objeto nada más, no voy a usar este concepto que vimos de encapsulamiento, solamente estoy haciendo abstracción, pienso en los atributos básicos de los usuarios. Entonces van a ser, en este caso como no hay abstracción, van a ser public, perdón, como no hay encapsulamiento, van a ser public, y le pongo public, y después el tipo de dato, string, nombre. Ok, ahí está el primer atributo, pónganlo así. Y después voy a poner también el correo electrónico, public, string, correo. Listo. Ahora voy a poner acá mis métodos. Voy a tener un solo método, el cual lo que va a hacer es imprimir el nombre y el correo. Ok. Entonces voy a ponerle aquí public. Este método va a ser void porque no va a regresar nada. Y le voy a llamar imprime. Okay, no requiere también ahorita tampoco de parámetros. Y simplemente voy a imprimir a la consola el nombre del usuario y su correo. Entonces le podría poner console.writeLine. Y aquí vamos a usar esta anotación que habíamos visto, este formato. Le voy a poner aquí el nombre del usuario y espacio, un espacio, su correo. Ok, aquí vamos a poner correo. Está. Ya tengo mi clase. Ok. Ahora esta clase, voy a correr, guardar y correr mi programa. No va a hacer nada, pero simplemente para verificar que no tenga errores. Podemos hacer algo así cuando estamos programando. Aquí le voy a poner control S. Sí, Rodolfo. Console WriteLine al final no lleva punto y coma. Sí, sí se me pasó. Gracias. Aquí está, aquí lleva un punto y coma que no había puesto. Entonces lo vuelvo a guardar y ya pongo .NET run. Okay. Hay un error, fíjense, tengo otro. Ah, ok, claro, aquí cometí un error, miren. Si se fijan, cuando pongo este símbolo, esto que está aquí debe de ser una cadena. En C#, los apóstrofes son más bien para caracteres. Okay, entonces ese es un error. Esto debe estar siempre indicado con comillas. Entonces lo vuelvo a guardar y ya. Esto lo vimos aquí rápidamente, ¿ok? Muchos caracteres porque se supone que me estás hablando de un carácter y tienes muchos. ¿Sí, Luis Fernando? Después de imprime va un paréntesis normal y el paréntesis que es de, ¿cómo se llama? ¿Llave? Ajá. ¿Es así? Sí, en este caso, mira,
son paréntesis, y este es opcional, que no tiene que ir aquí, o sea, tú normalmente se le da un enter y queda así. ¿Ok? No importa, mientras no haya nada escrito entre ellos dos, pueden estar así pegaditos o puede haber un enter. No importa. A ver, entonces por favor córranlo así. Y sí les debe marcar, hey, nombre y correo, pues nunca se utiliza, no estás utilizando esta parte de acá. Por eso siempre va a tener el valor de nulo porque no los estás inicializando. Pues no hay problema, así lo queremos hacer. Ok, ya corrió así como lo tengo. Sí. Sí. Bueno, entonces ahora voy a crear dos objetos. Ahorita simplemente lo que escribimos es la clase. Este es como un primer paso. El siguiente paso es crear objetos ya que hagan algo. Prácticamente estos errores son sí, pero pues no has hecho nada. Bueno, entonces voy a hacerlo como lo estábamos viendo acá en el ejemplo de la presentación. Voy a poner aquí usuario. Y voy a poner nada más así user 1. Pero aquí quiero ponerle así punto y coma nada más. ¿Okay? Para que vean que aquí lo que estoy creando es una referencia tipo usuario. ¿Okay? Pero esta referencia todavía no está asociada a un objeto. Por lo tanto, por ejemplo aquí, antes de que avancemos, voy a cometer un error. Pero para que vean qué sucedería si yo le pongo, ok, ya, usuario 1, punto, imprime. Aquí esto me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque aunque tengo la referencia, regresando acá a la presentación, tengo la referencia nada más, así. Pero esta referencia no tiene todavía un objeto con sus datos y todo. Está solita la referencia nada más. Entonces, digamos que cuando no la he inicializado a nada, se fijan que está este concepto como de una flechita. Imagínense que esta flechita está a nulo, se le llama. O sea, aquí sí existe la flechita porque esa es una referencia, pero a veces se le pone el símbolo de tierra. ¿Okay? O sea, está como una flechita, pero no está apuntando a nada, está realmente apuntando a nulo. ¿Okay? Y ese es el error que me va a decir. ¿Okay? Voy a tratar bueno, primero guardar y después voy a correr el programa. Y me dice, ok, falló. Y el error es este. Se está tratando de utilizar una variable a la cual no se le ha asignado nada. ¿Okay? Entonces, tenemos que hacer este paso inicial de ponerle, ok, user 1 es igual a new. Y aquí vamos a poner se le llama el constructor de objetos tipo usuario, que simplemente le pongo el nombre de la clase usuario y después le voy a poner estos dos paréntesis. ¿Okay? ¿Qué va a hacer esto? El new usuario va a hacer esto que estamos viendo aquí. ¿Okay? Primero crea el objeto ahí en la memoria. Fíjense cómo al inicio nombre y correo no tienen nada. Y después, ya que se creó este objeto, se regresa la referencia de él y se guarda ahora sí en usuario 1. Y ahora sí, este programa va a imprimir, o sea, va a compilar y va a imprimir, pero va a imprimir pues nombre, nada y correo, nada. Entonces aquí para que se vea mejor le voy a poner aquí nombre, dos puntitos. Aquí debería de ponerse el nombre y el correo aquí. Correo, dos puntitos. Ok, voy a guardarlo. Y vengo para acá y lo corro de nuevo. Y aquí está. Nombre, nada. Correo, nada. Pero ya corre el programa. Si se fijan, esto de aquí es simplemente un warning. ¿Okay? Porque normalmente no querríamos esto de tener nombre y correo sin inicializarse a algún valor. ¿Okay? Lo voy a... ¿Queda claro entonces esta parte? Y me espero aquí. A todos ya les corrió esta partecita. ¿Sí?
Sí, ya, me salió así. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer aquí es algo que normalmente no se debe hacer. Voy a modificar el estado de mi objeto directamente. O sea, aquí en nombre le voy a poner un nombre. Le voy a poner user1.nombre igual a, y aquí le voy a poner un nombre. Que le voy a poner, por ejemplo, Tom. Y también le vamos a poner su correo. Igual, user1. Ay, me puse user1 punto correo. Punto correo. Es que estoy queriendo usar las flechitas. Correo. Igual a, y aquí un correo. Por ejemplo, tom@gmail.com. Ok. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué creen que se imprima? Se va a quitar el warning probablemente. Y también, pues ya el nombre y el correo de mi objeto va a ser el que estamos indicando. Ok. Corro. Ahí está. Nombre Tom. Correo tom@gmail.com. ¿Está bien? A ver, les voy a poner una prueba. Okay. ¿Qué pasará si hago lo siguiente? Si yo le pongo aquí usuario y le pongo user2 igual a user1. ¿Se podrá hacer esto? Y si se puede, si pongo user2 punto imprime, ¿qué va a imprimir? Ok, esa es la pregunta. A ver si alguien me puede decir qué creen que se imprime. A ver, Rodolfo. Pues imprimiría 2 veces lo del usuario 1, sus datos. Ajá, muy bien. Lo que estaríamos haciendo aquí es que usuario 2 piensen que hay una flechita acá y está apuntando también a la misma dirección que usuario 1. Y algo importante, no se crea una copia, ¿verdad? Con el nombre y el correo y se pone en usuario 2, que es lo que sucedería cuando las variables son de tipo valor. Aquí lo que sucede es que ambas referencias se refieren al mismo objeto. ¿Está claro? Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Está clara esta idea? O sea, conceptualmente podríamos pensar que hay una copia. ¿Okay? Ahora usuario 2 tiene otra copia y hay otro objeto. No, aquí solamente hay un solo objeto en la memoria con dos referencias hacia él. ¿Está claro? Ok, entonces a ver, ya que entendemos eso, voy a hacer mejor otra copia. New usuario. Ok, así. Y voy a copiar esto. Le vamos a poner otros valores. Cuidado, aquí le tengo que cambiar a 2. Aquí vamos a poner Ana y Ana. Okay. Ahora, ¿qué sucedería? Si yo lo guardo y lo corro de nuevo, ¿qué va a pasar? Pues que voy a tener dos objetos, cada uno con sus valores. Ok, ya estaríamos haciendo algo como esto.
Aquí ya que tengo dos, pero ahora tengo... Ah, bueno, uno es Ana y otro es, en este caso, ¿no? Paco. Pero aquí yo tengo en Tom y en Ana. Ok. Entonces aquí ya tengo dos objetos. Cada uno, si yo le digo imprime, pues va a imprimir los valores de ese objeto. Vean cómo yo cuando estaba diseñando estos objetos, haciendo esta abstracción, esto es de forma general, abstracta. Yo no sé que va a haber un objeto que el nombre va a ser Tom o que va a ser Ana. Yo simplemente sé que aquí voy a imprimir el nombre que tenga este objeto, el correo que tenga este objeto. Vean cómo aquí no hay valores específicos, simplemente son las variables. Va a haber un nombre, un correo y ya. Y acá los objetos tienen estado, tienen su nombre, tienen su correo. Y cuando hago que hagan algo, ya lo hacen de manera específica. ¿Ok? Ya podríamos hablar de Tom y esto de Ana, ¿verdad? Y cada uno tiene sus valores. ¿Ok? A ver si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Vean cómo vamos a regresarnos a la teoría, digamos. Viéndolo así. Aquí yo tengo la clase usuario, ¿verdad? Aquí tiene sus valores y yo creo un objeto y los objetos ya tienen valores, ¿verdad? Nada más que está sucediendo algo. Yo cuando modifico el valor lo hago directamente. Pero ¿qué se sugiere? Que se haga por medio de un método. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer encapsulamiento. Rápidamente en estos minutitos. ¿Okay? Vamos a hacer encapsulamiento. Lo que voy a hacer es el nombre y el correo ya los voy a proteger. ¿Okay? Le voy a poner aquí protected. ¿Okay? No, perdón, private es lo que tenemos que ver ahorita. Private. ¿Okay? Y ese también va a ser private. Aquí pasa algo. Si corro este código, okay, lo voy a volver a correr, me va a marcar errores. De hecho, no compila. ¿Por qué? Porque dice, hey, nombre es inaccesible por su nivel de protección. Correo es inaccesible. O sea, estas dos asignaciones que yo hago ahora están inaccesibles, son prohibidas. Yo no puedo modificar el nombre de esta manera, ni el correo. Para hacerlo, tengo que crear un método encargado de eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un método public. Le voy a poner a este método set correo. ¿Ok? El cual, este método lo que va a hacer es void. No va a regresarme nada. Y aquí voy a recibir el correo. Que le voy a poner aquí string C. Okay, ahorita vamos a ponerle ese nombre para que no haya confusión. Y lo que voy a hacer, que este correo que está aquí va a ser igual a el parámetro que nos están enviando. Okay. Hago set correo. Okay. ¿Y qué hago? Simplemente tomo el correo que quiero poner y se lo pongo aquí al objeto, en lugar de hacerlo directamente aquí. ¿Okay? Lo hago por medio de este método. Mándame qué quieres que le ponga y simplemente yo aquí se lo pongo este correo. Y lo mismo voy a hacer con public void con nombre. Set nombre. ¿Y qué tomo de aquí? Pues yo ya sé que voy a tomar un string también. Nombre. Más adelantito vamos a ver cómo esto se puede hacer mucho más rápido. Con código más sencillo. Y le voy a poner aquí simplemente nombre
igual a n. Aquí es importante por lo pronto que le pongan igual, así como le estoy poniendo yo estos parámetros. ¿Okay? Que no le vayan a poner aquí correo, porque tenemos que resolverlo de otra manera. ¿Ok? Si se fijan, ya tengo estos métodos. Cuidado, estos métodos sí son públicos. Lo que son privados son los atributos. ¿Okay? Entonces, para yo modificar estos valores, en lugar de poner user1.nombre igual a Tom, lo que voy a poner aquí es set, ¿verdad? Nombre, y le voy a pasar como parámetro el nombre. En este caso le voy a pasar Tom. Ok, aquí este paréntesis sale sobrando, así. Y aquí le voy a pasar set correo. Y acá lo cierro. Si me explico, ahora estoy utilizando los métodos. Lo mismo aquí. Set nombre. Aquí lo cierro. Y set correo. Y aquí lo cierro. Ok, lo voy a guardar. Es lo mismo, solo que en lugar de asignarlo directamente Tom a user1.nombre, lo hago por medio de métodos. Ok, lo voy a volver a correr el programa. Aquí le pongo flechita hacia arriba, .NET Run. Y funciona exactamente igual. Okay. Es exactamente el mismo programa, solo que en esta versión los atributos están privados, ¿verdad? Lo que me obliga a tener unos métodos para modificar los valores. Okay. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta que termino, que lo estoy haciendo yo. Ok. A ver. Cualquiera de los dos métodos es válido. O Me preguntaron, ¿cualquiera de los dos métodos qué? ¿es válido? O sea, el utilizar public, nombre, public, correo y modificarlo directamente. Sí. Sí, cualquiera de los dos métodos son válidos, ¿ok? Pero esta manera tiene ciertas ventajas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres que el nombre o el correo se valide. Que forzosamente ya ven que los correos tienen que tener que el arroba y luego un punto y hay ciertos caracteres que no son válidos, etcétera. Los podrías aquí agregar, ¿ok? De tal manera que cuando aquí te aseguras de que si modificas el correo que estás guardando es válido. Pero si tú le permites a cualquier usuario simplemente ir y modificar el correo directamente, por ejemplo, yo aquí podría poner set correo y podría equivocarme y poner algo así. Y este no sería un correo válido, ¿verdad? Sin embargo, si yo guardo el programa y lo corro, pues va a aceptar ese correo como si nada. Ah, ok, ¿sabes que hay un error? Los usuarios se les está olvidando la arroba. Ah, no hay problema. Yo lo que voy a hacer es ir y modificar el método set correo y aquí le agrego el código necesario, ¿verdad? Para que no suceda lo de aquí. Puedo marcar un error de que este correo no es válido. ¿Sí me explico? O sea, es válido de la otra manera, pero esta manera tiene ventajas, ¿verdad? Porque me permiten a mí hacer modificaciones sin tener que ir y después modificar las asignaciones que yo tengo acá. ¿Okay? Porque esa validación, ¿dónde la haría? Si yo simplemente permito a los que utilicen mi objeto ponerle simplemente así. User igual a
a esto. Aquí no hay una manera en la que yo pueda hacer una modificación, ¿verdad? Simplemente la basura que pongan aquí, esa es la que se va a poner acá en el correo. Ok, acuérdense que aquí sería user.correo. Ahorita no se permite, ¿verdad? Porque correo es privado. Okay, pero si lo pongo público ya podría hacer esto. ¿Sí está clara la idea? Las dos son válidas. Se pueden utilizar para programas cortitos como esta, la de public, para no programar tanto. Pero se sugiere, ¿verdad? Ya para programas más avanzados, utilizar este concepto de no modificar los datos o el estado de un objeto directamente. Vamos a ver que C# en particular tiene unos conceptos adicionales que nos permiten funcionar de esta manera y aún así ir y ejecutar un método, ¿ok? Digamos que ya más adelante en C# sí vamos a poder hacer algo así, pero realmente esto va a ser un método, ¿ok? De tal manera que sí se va a poder hacer, digamos que vamos a obtener lo mejor de los dos mundos. Lo voy a poder asignar así, pero aparte se va a ejecutar un método donde yo puedo hacer validaciones. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo generalmente en los lenguajes orientados a objetos se tendría que hacer algo como esto. Ya después vamos a ver el caso particular de C#, donde nos permite hacer cosas, digamos, más suaves y yo puedo hacer algo parecido como un igual, aunque realmente ejecute un método. Entonces tengo digamos que algo más bonito en C# porque no voy a hacer siempre esto de set nombre, set correo. Realmente lo voy a hacer así. Punto correo y punto nombre, aunque sí se va a ejecutar un método. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, porque todo bien. ¿Todo bien? Oscar, Rodolfo, Diego, Rosy, Valeria, Nayeli, nada. A ver, Diego, ¿qué pasó? Por ejemplo, yo veo que usted en la línea 31 puso usuario user1 y en la línea 30, o sea, y en la línea de abajo, la 32, puso user1 es igual a new usuario y pues, los paréntesis. Y en la 37 hace todo eso lo mismo. ¿Usted cuál suele utilizar más seguido? Este de aquí, la manera de la 37. ¿Ok? De hecho, esta forma es más susceptible a errores. Pero lo que yo quería que vieran era que esto era por sí solo ya algo que podíamos utilizar. Aunque normalmente, como no se puede utilizar hasta que no hagamos lo del new, ¿verdad? Entonces por eso lo hice en otra línea, para que se viera eso, como resaltar eso. Pero casi siempre se hace de esta forma. ¿Ok? A veces, por ejemplo, cuando hay algún objeto que aquí tenga yo, por ejemplo, que correo fuera una especie de... fuera algo como esto, o sea que a su vez correo fuera algo que está definido en una clase. Probablemente aquí, cuando yo ponga el correo, sí voy a poner algo como usuario 1.correo igual a new correo hasta este momento, aunque aquí va a quedar así. ¿Se me explico? Esta también es una referencia y para poder utilizar el correo tengo que ponerle un new siempre. O sea, entonces a veces, o sea, quiero que se acostumbren a verlos así, las referencias. Todavía cuando no se les asigna, si me explico, un objeto ya directamente, una instancia, porque suele suceder. Entonces, por eso me gusta empezar con este ejemplo separado y luego ya después lo usamos de esta manera, que es lo usual. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta. Digo, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos la clase. Voy a dejar de grabar.